El precio del éxito. Los ojos que regresan. Él la dejó por el poder y otra mujer. Pero 3 años después, en el vestíbulo abarrotado de un hotel, vio a una niña pequeña con sus propios ojos azules que lo miraban fijamente. Adrián Costa creyó que estaba tomando la decisión más racional de su vida al sacrificar el amor por la ambición. Alto ahí. Si crees que el dinero nunca puede comprar la paz, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal ahora mismo. El giro de esta historia te demostrará que la vida siempre cobra las deudas emocionales, la oferta que no pudo rechazar. 3 años antes, Adrián Costa se había situado en la cima de su mundo. A sus 32 años, ya era el CEO de una corporación en rápido crecimiento, un hombre con inversores persiguiéndole y empleados que lo admiraban y temían a partes iguales. Sin embargo, en las horas tranquilas, cuando el ruido de las reuniones se desvanecía, sus pensamientos siempre volvían a Elisa. Ella no era de su mundo de salas de juntas y contratos. Trabajaba como fotógrafa, alguien que veía la vida a través de un objetivo en lugar de gráficos financieros, y tenía una forma de bajarlo de las nubes a algo real. Con ella, él se reía sin cálculo, hablaba sin ensayar y se sentía un hombre en lugar de un título. Tenía el cabello castaño que brillaba caoba bajo el sol y unos ojos de un azul tan intenso que a menudo le decía que eran el único color que podía silenciar su mente inquieta. Pero cuando Valeria entró en escena, todo cambió. Ella era la hija de un poderoso magnate de los negocios en Madrid. Una mujer que llevaba la influencia con una facilidad devastadora. En las galas, brillaba. En las conferencias, siempre estaba en el centro de la sala. Y cuando puso sus ojos en Adrián, lo hizo con intención. Para él, ella presentó una asociación que iba más allá del romance. Fusionar sus vidas significaba fusionar imperios, conectar su empresa en ascenso con la vasta red de riqueza e influencia política de la familia de ella. Cada asesor a su alrededor le susurró que era un movimiento que no podía permitirse ignorar. Casarse con Valeria aseguraría el tipo de estabilidad con la que la mayoría de los hombres en su posición solo podían soñar. Elisa lo sintió mucho antes de que él lo admitiera. Lo observó distanciarse, no porque la amara menos, sino porque se estaba midiendo con las expectativas del mundo que había construido. Regresaba a casa tarde, distraído, su teléfono siempre sonando con mensajes que no le permitía ver. Ella le preguntó una vez, en voz baja, si era feliz. Él besó su frente, evitó su mirada y le dijo que estaba bien. Pero la mentira tembló entre ellos como un cristal a punto de romperse. En su corazón, ella ya sabía que lo estaba perdiendo, no por la belleza de otra mujer, sino por la ambición con rostro humano. Cuando finalmente llegó la elección, fue brutal en su simplicidad. Adrián le dijo que tenía que pensar en el futuro, que el amor no era suficiente para construir el imperio que él imaginaba, que casarse con Valeria no era una traición, sino una estrategia. Las palabras quemaron su lengua mientras las decía, pero las forzó a salir, convenciéndose de que estaba actuando con disciplina y con la fría claridad de un líder. Elisa no lloró, no suplicó. Escuchó, con el rostro pálido, y solo una vez le temblaron las manos mientras doblaba la carta que le había estado escribiendo. Palabras de aliento y devoción que ya no importaban. La colocó sobre la mesa, susurró que le deseaba felicidad, incluso si no era con ella, y se fue con los hombros rectos, aunque su corazón se estaba rompiendo. Esa noche, Adrián se sentó en su ático, mirando el brillante horizonte de la ciudad,
rodeado de un silencio más sofocante que cualquier sala de juntas. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que Elisa era un capítulo de su vida que pertenecía a un hombre diferente, a un hombre más débil que soñaba en lugar de conquistar. Pero cuando cerró los ojos, todavía podía ver su rostro, todavía podía escuchar su voz llamando su nombre en la oscuridad, y eso dejó un eco vacío dentro de él que ni siquiera el aplauso del éxito podía llenar. El secreto que crecía en silencio. Elisa se fue sin hacer una escena, porque sabía que no tenía sentido luchar por un hombre que ya se había convencido de que irse era noble. Empacó sus pocas pertenencias y se mudó del piso que habían compartido, como si borrarse de su mundo hiciera que el dolor fuera más fácil de soportar. Semanas después, cuando la náusea comenzó a abrumarla y el agotamiento la derribaba, se dio cuenta de que su cuerpo guardaba un secreto demasiado poderoso para ignorar. El médico confirmó lo que sus instintos ya le susurraban. Estaba embarazada. Se sentó en la pequeña clínica mirando la imagen borrosa en blanco y negro en el monitor, y su corazón se encogió con una mezcla de miedo y ternura abrumadora. El niño que crecía dentro de ella no era solo suyo, era de Adrián, el hombre que la había roto, el hombre al que todavía amaba, el hombre que nunca lo sabría. Se imaginó diciéndoselo, imaginó el shock en su rostro, quizás incluso el arrepentimiento. Pero también imaginó la sonrisa triunfante de Valeria y la forma en que el mundo vería su confesión como desesperada, un intento de recuperarlo. Ese pensamiento selló su silencio. No suplicaría por un lugar en su vida, incluso si eso significaba criar a su hija sola. El embarazo fue difícil, no en términos médicos, sino por el peso de la soledad. Ella pintó la habitación del bebé con suaves colores pastel que la hacían brillar con calidez, y cada pincelada era tanto una promesa como una oración de que podía hacerlo sola. Cuando Sofía nació, con sus rizos dorados y ojos tan penetrantemente azules que casi le roban el aliento a Elisa, se sintió rota y completa a la vez. El primer llanto llenó la sala estéril del hospital, y en ese sonido, Elisa encontró su razón para seguir adelante, incluso en los días más oscuros. Los años que siguieron no fueron fáciles. Elisa aprendió a hacer malabares con las tomas nocturnas y los trabajos de fotografía freelance, a calmar una fiebre mientras respondía a correos electrónicos de clientes, a sonreír cuando quería colapsar. La gente a menudo la detenía para admirar la belleza de la niña, y cada vez que alguien comentaba los ojos de Sofía, el corazón de Elisa se encogía. Eran los ojos de Adrián, innegables, un recordatorio constante del hombre que había perdido y de la elección que él había tomado. Sin embargo, nunca pronunció su nombre a su hija, nunca permitió que la amargura envenenara el vínculo entre ellas. En cambio, le dijo a Sofía que su padre estaba lejos, que la vida simplemente había escrito una historia diferente para ellos, y que el amor aún podía encontrarse en los momentos más simples. La jaula de oro se resquebraja. La vida de Adrián con Valeria se desarrolló exactamente como el mundo esperaba, pero nunca de la manera que su corazón anhelaba. Su matrimonio fue una actuación, una unión cuidadosamente orquestada para las cámaras, los accionistas y los círculos políticos. No por amor. En su mansión, las risas sonaban a copas de cristal tintineando, pero nunca llegaban a su alma. Valeria desempeñó su papel a la perfección. Su cabello rubio brillaba bajo los candelabros, su sonrisa era pulida, su mano siempre posada con gracia en su brazo, como si fuera de su propiedad. Y tal vez lo era. Pero en los momentos en que terminaban las fiestas y se cerraban las puertas, el silencio se cernía entre ellos.
pesado e irrompible. Ella hablaba de conexiones, de alianzas, de negocios. Él asentía, pero por dentro estaba atormentado por un vacío que ninguna cantidad de éxito podía borrar. Cada mañana, Adrián se despertaba entre sábanas que olían vagamente a perfume caro. Sin embargo, extrañaba el simple aroma del cabello de Elisa sobre su hombro. Esos recuerdos eran a la vez consuelo y tormento. En el día, los silenciaba con el trabajo, pero cuando regresaba a casa, el vacío se agudizaba. Mientras tanto, la vida de Elisa era diferente en todos los sentidos posibles, pero infinitamente más viva. Su apartamento era modesto, sus paredes decoradas no con arte raro, sino con los dibujos de su pequeña, Sofía. Había mañanas llenas de cereales derramados y risas, tardes en el parque persiguiendo mariposas, noches leyendo libros de imágenes en voz alta. Llevaba el agotamiento en su cuerpo, pero el amor le daba fuerza. Sofía creció hasta convertirse en una niña cuya presencia hacía girar cabezas. Sus rizos brillaban como oro hilado, y sus ojos, esos penetrantes e inconfundibles ojos azules, captaban la atención de los extraños. La gente a menudo comentaba que parecía un ángel, pero para Elisa se parecía a Adrián, y ese parecido la traspasaba todos los días. El contraste entre la jaula brillante de Adrián y el mundo humilde pero vibrante de Elisa no podría haber sido mayor. Él vivía rodeado de riqueza, pero moría de hambre de significado. Ella vivía en una lucha constante, pero se alimentaba de la alegría ilimitada de criar a su hija. Él caminaba por salas llenas de gente y se sentía solo, mientras que ella, aunque sola, nunca se sentía vacía, porque Sofía llenaba cada vacío. Él no lo sabía todavía, pero la vida se estaba preparando para confrontarlo con la verdad de la manera más inesperada e irreversible. El encuentro que detuvo el tiempo. El salón del hotel en el centro de Madrid estaba vibrante con el tipo de energía a la que Adrián se había acostumbrado. Lámparas de araña de cristal derramaban luz sobre manteles blancos, y el aire era espeso con perfume y ambición. Se movía entre la multitud con Valeria a su lado, su mano descansando ligeramente sobre su brazo, su risa brillante pero hueca. Para todos los demás, parecía un hombre que lo tenía todo. Sin embargo, por dentro estaba agotado, su alma inquieta en la jaula de perfección que había construido. Sucedió cuando se giró para mirar al otro lado de la sala. Su mirada se detuvo, congelada como si el tiempo mismo hubiera tropezado. Junto a la fuente, cerca de la esquina donde la multitud se dispersaba, estaba Elisa. No había cambiado tanto como para que él no la reconociera, pero había crecido hasta alcanzar una fuerza más tranquila. Su cabello castaño caía en cascada sobre sus hombros, su figura envuelta en un vestido simple pero elegante que la hacía parecer radiante sin esfuerzo. Simplemente se quedó allí, compuesta, como si el caos del salón de baile perteneciera a otro mundo. Y en sus brazos, acunada con una ternura que lo traspasó, había una niña pequeña. Al principio, Adrián no pudo respirar. Pensó que sus ojos lo engañaban. Pero entonces la niña se giró, sus rizos dorados atrapando la luz, y él vio su rostro, un pequeño reflejo de sí mismo, suavizado por la calidez de Elisa, pero inconfundiblemente suyo. Esos ojos azules, sus ojos, miraron a Elisa con inocente confianza, y el suelo bajo él se movió. Su pecho se apretó, su corazón latiendo tan fuerte que se preguntó si alguien podía escucharlo. El ruido del salón de baile retrocedió hasta que no hubo nada más que el sonido de la sangre corriendo en sus oídos.
La voz de Valeria intentó recuperarlo, pero sus palabras se disolvieron en el aire. No podía moverse, no podía hablar, atrapado en la gravedad de ese momento. Elisa lo había notado ahora, su mirada firme, tranquila de una manera que le dolió más que la ira. No desvió la mirada. Simplemente abrazó a su hija más fuerte, como si se preparara para la tormenta que sabía que era inevitable. Adrián sintió que 100 impulsos surgían en él a la vez. Quería cruzar la sala, exigir respuestas, tocar la mejilla de la niña y confirmar lo que su corazón ya gritaba que era verdad. Pero sus pies se negaron. El miedo, la culpa, el shock, se enredaron a su alrededor hasta que se quedó como una estatua en traje, colapsando por dentro. Su mente reprodujo cada momento de los últimos 3 años. La noche en que dejó a Elisa, el silencio que siguió, el vacío que llevaba como una sombra. Ahora lo entendía. No solo la había perdido a ella, había perdido una parte de sí mismo y había estado viviendo en sus brazos todo el tiempo. Cuando la noche finalmente terminó, Adrián apenas podía recordar los discursos que dio o las manos que estrechó. En la tranquilidad de su suite, más tarde, se quedó en la ventana. En las horas antes del amanecer, un pensamiento lo consumió, más agudo que cualquier batalla en la sala de juntas, más fuerte que cualquier aplauso que jamás había recibido. Tenía una hija, y había estado viviendo en la ignorancia. La verdad había llegado como un rayo, destruyendo la fachada que había pasado años construyendo, y nada volvería a ser lo mismo. La interrogación en el umbral. Adrián no durmió ni un minuto después de la gala. Al amanecer, tomó una decisión. Tenía que encontrarla. Condujo por la ciudad hasta que finalmente se detuvo frente a una modesta casa, tan lejos del mármol y el cristal de su propio mundo, que se sintió como si cruzara a otra vida. Se quedó en el umbral, su corazón golpeando. Su mano tembló cuando finalmente la levantó para llamar. La puerta se abrió, y Elisa apareció ante él. Ella no parecía sorprendida. Si acaso, sus ojos tenían la calma de alguien que había esperado este día y se había preparado para él. Llevaba una quietud controlada que lo sacudió más que cualquier furia. Detrás de ella, vislumbró zapatos de niña, dibujos pegados a la pared, las señales inconfundibles de un hogar construido con amor y sacrificio. Su garganta se cerró, las palabras amenazando con estrangularlo, pero finalmente logró hablar. ¿Es mía? La pregunta surgió como una súplica, cruda y rota. La mirada de Elisa no vaciló. Su silencio se extendió entre ellos, obligándolo a sentir cada segundo de los años que había perdido. Finalmente, asintió. Sí, es tu hija, Sofía. Su voz era tranquila, pero llevaba un peso más pesado que cualquier acusación. Adrián se tambaleó hacia atrás. ¿Por qué no me lo dijiste? La expresión de Elisa cambió. El más leve rastro de dolor parpadeó en su rostro. Porque tomaste tu decisión. La elegiste a ella. Elegiste el negocio, el poder, el futuro que creías necesitar. No iba a forzar mi camino a ese mundo, ni por mí ni por ella. No iba a suplicar por un lugar en tu vida cuando ya habías cerrado la puerta. Sus palabras lo atravesaron con más precisión que cualquier argumento. Se dio cuenta de que su cobardía había robado no solo años a Elisa, sino a su propia hija. Dentro de la casa, pudo escuchar una pequeña voz que lo llamaba. Todo el cuerpo de Adrián anhelaba entrar, verla, tocarla. Pero la postura de Elisa le dijo que aún no se le permitía. Ella estaba entre él y ese mundo, una guardiana que había llevado todo sola. Él inclinó la cabeza, luchando por controlar la tormenta de emociones. La vergüenza ardía en su pecho. Y sin embargo,
Debajo de todo había algo aterrador en su intensidad. Esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, no fuera demasiado tarde. «Nunca te mentí», dijo Elisa, con la voz más tranquila. «Simplemente nos protegí. Tú te fuiste, Adrián, y yo aprendí a vivir sin ti». Adrián asintió lentamente, sus ojos picando por las lágrimas no derramadas que nunca se había permitido antes. «Fui ciego», admitió, su voz áspera. «Pensé que estaba tomando la decisión correcta. Pensé que el amor no era suficiente. Pero la veo a ella, y sé que he estado viviendo una mentira». Se dio la vuelta, el peso de los años presionando sus hombros. En el camino de regreso, vio a Valeria esperando en la casa, y por primera vez la miró con claridad. La vida que había construido con ella era una prisión forjada a partir de la ambición y la cobardía. Ahora los barrotes se habían roto, y aunque lo que había más allá lo aterraba, sabía que no había vuelta atrás. La madre y el conquistador. Meses después. Los días que siguieron fueron una tormenta que se extendió desde puertas cerradas a la plena luz pública. Victoria, Valeria, luchó. No por amor, sino por el control y la venganza, jugando el papel de la esposa perfecta abandonada. Pero la verdad se filtró rápidamente. Adrián observó todo con un entumecimiento distante, ya sin importarle el chisme. Su única batalla era ahora por la oportunidad que había vislumbrado en los ojos de Elisa. El divorcio fue vicioso, pero silencioso. Adrián firmó los documentos finales con manos que temblaban, no por miedo, sino por la magnitud de lo que significaba. Era libre, pero la libertad venía con su propia carga. Sabía que no podía simplemente entrar en el mundo de Elisa y esperar perdón. Había perdido ese derecho hace mucho tiempo. Todo lo que podía hacer era demostrarle que había cambiado, no con promesas, sino con persistencia y paciencia. Al principio, Elisa mantuvo su distancia, su tono cortés pero firme. Dejó claro que su lugar en la vida de Sofía no se le daría a la ligera. Tenía que ganarse la confianza. Adrián aceptó sus términos. Llegaba humildemente, a veces con nada más que un libro o un pequeño juguete. Las primeras visitas fueron incómodas. Sofía era tímida, pero lentamente, con el tiempo, su vacilación se desvaneció. Un punto de inflexión llegó en el parque. Sofía tropezó y se raspó la rodilla. Antes de que Elisa pudiera moverse, Adrián ya estaba allí, levantándola suavemente, susurrando consuelo, sosteniéndola cerca hasta que sus lágrimas se dieron a risitas. Elisa los observó, sus ojos ablandándose a pesar de sí misma. Adrián sintió una pizca de redención. No estaba perdonado. Aún no, pero se le permitía intentarlo. Las semanas se convirtieron en meses. Él aprendió a trenzar el cabello, a construir castillos de Lego. Leyó cuentos a la hora de acostarse con una voz que se hizo más firme con la práctica. Cada momento que pasaba con ella era alegría y tormento, porque cada momento era precioso, pero estaba subrayado por la conciencia de todos los años que había perdido. Elisa, cautelosa pero justa, comenzó a relajar su guardia. Vio la sinceridad en sus esfuerzos, la forma en que nunca se impacientaba, nunca intentaba comprar su afecto con riqueza. En cambio, lo que él ofrecía era presencia y humildad, transformándose gradualmente en un padre en el que ella podía creer. Adrián se dio cuenta de que la vida que estaba construyendo ahora no era un segundo acto, sino el comienzo de algo completamente nuevo, frágil e incierto,
pero más real que cualquier cosa que hubiera conocido antes. La firma del nuevo contrato. El día de la graduación de Sofía del preescolar, Adrián estaba allí. Al llegar a casa de Elisa, fue recibido por la visión de Sofía girando torpemente en su pequeño vestido blanco. Ella corrió hacia él con una emoción incontenible, y él la levantó, su risa llenando el pasillo. Entra en el auditorio. Cuando llamaron su nombre, Sofía caminó por el escenario con pasos decididos, agarrando su certificado. Adrián sintió que su garganta se cerraba. Había cerrado tratos por valor de miles de millones sin inmutarse, pero ver a su hija sostener un trozo de papel decorado con pegatinas le hizo sentir como si hubiera presenciado el mayor triunfo de su vida. Más tarde, porche, en la tranquilidad del día que se desvanecía, se encontraron solos. Finalmente, Adrián se giró hacia ella. Le dijo que no quería perder más tiempo, que quería construir algo duradero, no por ambición u obligación, sino por el amor y la verdad que tanto habían luchado por recuperar. Sugirió una escapada de fin de semana a la montaña, un viaje sencillo donde pudieran darle a Sofía recuerdos llenos de risas y paz. Elisa lo estudió durante un largo momento, su mirada afilada, pero ya no cautelosa, y luego sonrió. Una sonrisa suave y genuina que le llegó a los ojos. Ella dijo que sí. Para Adrián, ese sí significó más que cualquier contrato que hubiera firmado jamás. No fue solo permiso para un viaje. Fue una apertura, una señal de que los muros que Elisa había construido para protegerse finalmente se estaban suavizando. Se dio cuenta de que el hogar no era un lugar, sino la gente a su lado. La mujer cuya fuerza había cargado con lo que él había abandonado, y la niña que lo había recibido sin preguntas en su mundo. El dolor y la traición no habían desaparecido. Siempre serían una parte de su historia. Pero al mirar a Elisa en el suave crepúsculo, entendió que romperse no significaba el final. A veces significaba empezar de nuevo con raíces más profundas y muros más fuertes. Cierre abierto y lámara la acción. Adrián ha recibido el regalo de un sí, no de amor romántico, sino de confianza restablecida. El viaje a la montaña es su primer paso hacia un futuro familiar incierto, con la sombra del pasado de Valeria y el brillo de su antigua vida aún en el horizonte. ¿Crees que el amor y la verdad serán suficientes para construir un nuevo matrimonio? ¿O la ambición de Adrián y la herida de Elisa son demasiado profundas para sanar por completo? Únete a la conversación. Deja tu voto en los comentarios. Si te emocionó este viaje de redención y segundo chance, suscríbete y dale me gusta para más historias de la vida real. Capítulo adicional: La conversación en la montaña, el silencio inesperado. El pequeño todoterreno que Adrián había alquilado ascendía por las carreteras sinuosas de la Sierra de Guadarrama, dejando atrás el ruido y el asfalto de Madrid. Sofía, de 4 años, estaba profundamente dormida en su asiento de seguridad, con sus rizos dorados cayendo sobre su pequeña mejilla. El silencio en el coche era un tipo de silencio nuevo, no el vacío incómodo de sus primeras reuniones, sino un espacio compartido que se sentía cargado de posibilidad. Elena miraba el paisaje de pinos y rocas escarpadas. Ella había dicho sí al viaje, no como una reanudación del romance, sino como un experimento. Habían alquilado una cabaña de madera modesta y rústica, el polo opuesto a los áticos de cristal y mármol a los que Adrián estaba acostumbrado. Cuando llegaron, el aire fresco y cortante la invadió, con olor a tierra húmeda y chimenea. Adrián se movió con una torpeza adorable.
Sacó las maletas, la cuna de viaje y la cantidad ridícula de equipo que se requiere para unas vacaciones con un niño. Elena lo observó. Él no se quejó, ni intentó delegar. Simplemente se puso manos a la obra, concentrado en asegurarse de que Sofía tuviera su manta favorita y su oso de peluche. ¿Estás seguro de que esto no te parece demasiado rústico?, preguntó Elena, con una sonrisa apenas perceptible. Adrián la miró y, por un momento, sus ojos azules se encontraron con la honestidad que ella tanto había extrañado. Lo más rústico que he hecho en 10 años fue abrir mi propia botella de agua mineral. Y sí, es perfecto. El aire aquí se siente real. La primera noche, después de que Sofía se durmiera, envuelta en el tranquilo silencio de la cabaña, se sentaron junto a la chimenea crepitante. Adrián tenía una copa de vino, Elena una taza de té. No hablaron de la boda, ni de la traición, ni de Valeria. Hablaron de Sofía, sus peculiaridades, su inteligencia precoz, la forma en que su risa hacía que el mundo se detuviera, el contrato que ella necesitaba a la mañana siguiente, mientras Sofía jugaba con ramas y piñas bajo la atenta mirada de Adrián. Elena lo llamó a la mesa de picnic. El sol de la mañana se filtraba a través de las ramas. «Necesitamos tener una conversación», dijo Elena, su voz firme. «No sobre nosotros y el pasado, sino sobre el futuro». Adrián se sentó. Su rostro, que había estado relajado, se tensó ligeramente. Él sabía que este era el momento. «Soy una administradora fiduciaria y empresaria ahora, gracias en parte a tu madre, doña Marta», comenzó Elena, usando el tono profesional que había aprendido en los últimos años. «Así que vamos a hablar con la claridad de un contrato. Yo te dije sí al viaje, y te dije sí a la posibilidad de la boda. Pero mi corazón, mi vida y mi hija ya no son una cláusula de adquisición. Tienes que entender lo que estás adquiriendo». Hizo una pausa, mirando directamente a sus ojos azules. «Primero, Sofía, tú eres su padre. Eso es innegable y hermoso. Pero ella viene con la seguridad financiera que yo construí. No necesito tu dinero, Adrián. Necesito tu presencia incondicional. Si alguna vez la ambición vuelve a llamarte, si vuelves a elegir la cima de una torre de cristal sobre un castillo de Lego, te irás para siempre, sin lucha, sin demandas y sin derecho a reclamar nada. Segundo yo», continuó Elena, «la mujer que amaste, la soñadora, se ha ido. Ahora soy la mujer que confía solo en la evidencia, no en las promesas. Si volvemos a estar juntos, no es para llenar el vacío que sentiste en tu ático, sino para construir algo basado en una verdad inmutable. Si hay otra mujer, otro secreto, otro negocio por encima de la ética, el final será permanente y públicamente doloroso». Adrián la escuchó sin interrumpir. Ella no estaba suplicando por amor. Estaba estableciendo los términos de una asociación basada en la integridad. Pregunta de interacción fuerte, mitad. Elisa ha puesto el peso de la decisión completamente sobre los hombros de Adrián. Si fueras Adrián, ¿firmarías este contrato incondicionalmente o argumentarías que las personas merecen un margen de error? Comparte tu opinión en los comentarios. La firma silenciosa. El silencio que siguió fue roto solo por el canto de los pájaros y la risa lejana de Sofía. Adrián tomó la mano de Elena sobre la mesa. Su agarre era firme y cálido. «No es un contrato», dijo Adrián, su voz baja y emotiva. «Porque un contrato implica una fecha de finalización o una cláusula de escape. Esto es un voto». Miró a Elena, sus ojos llenos de una intensidad que ella nunca había visto. «Cuando te dejé,
Creí que era el líder que hacía la elección difícil por el bien de la empresa. La verdad es que fui un cobarde que huyó de la vida real. Valeria no me ofreció poder. Me ofreció un espejismo donde no tenía que ser un hombre, solo un título. Te fui infiel a ti, pero me fui aún más infiel a mí mismo. Yo entiendo tus términos, continuó, y no merezco un margen de error. No necesito la seguridad de un acuerdo prenupcial. Solo necesito que sepas esto. Mi vida ya no se mide en beneficios. Se mide en el tiempo que Sofía se ríe y en el tiempo que tú me permites sentarme a tu lado. Acepto tus términos, no con la frialdad de un empresario, sino con la humildad de un hombre que sabe que ya perdió la única cosa valiosa que la vida le ha dado. Si alguna vez vuelvo a elegir el dinero sobre ustedes, quiero que me borres de tu vida sin un segundo pensamiento. Me habré condenado a mí mismo. Elena lo miró. Las lágrimas brotaron en sus ojos, no de dolor, sino de alivio. Él no había intentado negociar. Él no había intentado excusarse. Él había aceptado el precio de su redención. La familia en el cuadro. El resto del fin de semana fue diferente. La conversación había limpiado el aire. Ya no había un pasado acechándolos, solo un presente cuidadosamente construido. Por la tarde, mientras el sol se ponía en tonos melocotón y púrpura sobre las cumbres nevadas, Elena tomó su cámara de fotos. Hacía tiempo que no fotografiaba algo que no fuera para un cliente. Ella colocó la cámara sobre el trípode y se puso al lado de Adrián. Él estaba con Sofía, enseñándole cómo lanzar una pequeña piedra al arroyo cercano. La niña chillaba de alegría, sus rizos dorados brillando a la luz del atardecer. «Adrián», dijo Elena, «por favor, mírala a ella, mírala a Sofía». Él se giró, con su hija en brazos, y miró a la lente. En esa foto, Elena no capturó al CEO, ni al hombre atormentado. Capturó a un padre, sus ojos azules brillando con un amor puro y sin cálculo, y a una hija que era la imagen de la alegría. Elena se puso al lado de ellos, usando el temporizador. La foto final no era perfecta. La luz era tenue. El encuadre estaba ligeramente inclinado, pero capturaba algo real. La mano de Sofía tocando la mejilla de Elena. La cabeza de Adrián inclinada hacia ella. Era la primera foto de ellos tres juntos. Una familia. Esa noche, acostada en su saco de dormir individual, mientras Adrián dormía en el sofá, Elena sintió que el temor finalmente se disipaba. Su corazón no había sanado por arte de magia, pero había encontrado su ancla. No era el anillo, ni la promesa, sino el conocimiento de que Adrián ya no estaba corriendo. Estaba anclado a un amor que era más fuerte que cualquier ambición. Elisa ha tomado la decisión más difícil, confiar de nuevo. Pero el mayor desafío aún está por llegar: la boda y la inevitable confrontación con su pasado. ¿Deberían invitar a la familia de Elisa a la boda, sabiendo que podrían intentar destruir la nueva felicidad de la pareja? Únete a la conversación. Deja tu voto si crees que la verdad debe prevalecer sobre la paz. Si te emocionó este capítulo de Votos Incondicionales, dale me gusta y suscríbete para el próximo capítulo. El As.